Esta semana comenzamos el libro de Dvarim. Dvarim es el quinto libro de la Torá. Pero quería hacer referencia, antes de eso, a algo muy interesante que tenemos también esta semana, ya vamos casi la segunda semana, para la segunda semana. Es conocido, ya lo nombramos algunas veces en el Bet Chabad durante todos estos años, que tenemos una costumbre en la comunidad de Chabad desde el año 84 de empezar y terminar una vez por año todas las leyes del Maimónides. Y se va estudiando 3 capítulos por día, y en el casi un año, es un poquito menos, pero casi en un año, se termina todas las leyes del Maimónides, y así desde el año 87, desde el 84, así es todos los años. Tenemos la posibilidad de terminar una vez por año, estudiando 3 capítulos por día, tenemos la posibilidad en una vez por año ir terminando. Y justo hace una semana y media, es el viernes anterior, no este que pasó, el anterior, justo se empezó un nuevo ciclo, y quería algo interesante que tiene que ver un poco con nuestros días. Unas leyes, el Maimónides, en el principio de su libro, es una obra monumental, algo excepcional. En el principio, bueno, empieza con las leyes básicas de la emuná, de la fe de cada yehudí, que incluye las obligaciones, el contexto de lo que es la fe. Muchas leyes muy interesantes. Pero después, el Maimónides entra, y vuelvo a repetir como libro, estamos hablando de las bases del judaísmo, entra en una ley que se llama las leyes de las reglas de cómo la gente, Hijot Deot, tendría que ver cómo está traducido, perdón que no me acuerdo cómo está traducido literal en la palabra Deot, pero es cómo es correcto que la gente, la manera correcta de conducirse en la vida. Ahí no son leyes de Shabbat, ni son leyes de la Brajot, son leyes de cómo una persona, la manera correcta de conducirse un yehudí en la vida, cómo comer, cómo dormir, leyes muy básicas, muy interesantes. Él, bueno, también fue famoso el Maimónides por ser un gran médico, pero entre esas leyes, lo que estudiamos ayer, justo lo que tocaba, y por eso me gustaría nombrarlo, y quisiera contar 2 historias muy lindas con respecto a eso. Y como dije, tiene mucho que ver en estos días. Parte de lo que las leyes hablan ahí es la alimentación, el cuidado físico, que una persona tiene que conducirse en todo lo que es la nutrición, todos los aspectos de la vida para ser una persona sana, fuerte. Como explica ahí el Maimónides, que el tener un cuerpo sano y fuerte es parte del servicio a Dios. Así escribe en forma explícita el Maimónides. Y por eso él dedica parte de su libro, y en el principio, a la importancia del cuidado de la salud para estar bien físicamente y poder servir a Dios con cuerpo y alma. Pero entre esas cosas, no habla solamente de cosas médicas, sino también de ideas, las ideas que una persona tiene que tener para ser una persona sana a todo nivel. Y una de las cosas que nombra en lo que estudiamos ayer, como dijimos, que una persona tiene que aprender a no enojarse. A no enojarse. Porque el enojo, transmito en forma literal casi lo que dice el Maimónides, el enojo es algo tonto. Así utiliza ese término, es algo tonto. Y los entendidos saben, así dice el Maimónides, y los entendidos saben que el enojo en sí no tiene ningún fin. Es algo tonto y no tiene ningún fin. Enojarse.
Y es algo interesante, ¿sí? Pero quería contar dos historias, y tiene mucho que ver con hoy en día, estos días que estamos tan preocupados por la salud, y que corresponde estar preocupados por la salud, no hay duda. Pero dos historias muy interesantes. Hace unos años en Israel hubo una fiesta de Hanukkah Chabad, organizó una fiesta de Hanukkah para gente mayor de 100 años. Sí, curioso. Y obviamente en los medios tuvo mucha repercusión, hubo mucho ruido al respecto. Pero el hombre más anciano de la fiesta era un hombre que se llamaba Mijael, falleció ya, Mijael Barash, un hombre que de Yemen, Teimaní, de Yemen, y que en el momento de la fiesta tenía 112 años. 112. Hasta sus últimos días, un hombre completamente lúcido. Lúcido, completamente lúcido. Falleció a los 114. Pero en ese momento tenía 112 años. Y en los medios, cuando le entrevistaron, después de la fiesta, le preguntan, ¿cuál es el secreto? Díganos cuál es el secreto para estar así tan bien, con 112 años. Y él les habló primero y principal, les dijo así, toda mi vida, no tuve una vida fácil. La gente en Taimán, en Yemen, sabido, tuvieron persecuciones. No tuve una vida fácil, no fue todo color de rosa. Pero siempre me cuidé, hizo así con la mano, me cuidé de no enfermarme de acá, no enfermarme del corazón. Y explicó a qué se refiere. Siempre me preocupé por no tener rencor con los que si alguna vez me decían o me hacían algo. En toda mi vida me preocupé por no llevar ese rencor, ese odio, ese enojo en el alma. Ese fue mi secreto. Después le contó su vida, como es que lo que come, pero fue muy fuerte en ese momento, que tuvo mucha repercusión, porque él dijo que su secreto era eso, aprender a no enojarse. Y hay otra historia con alguien un poco más allegado a nosotros, que lo conocimos todos, falleció hace unos años también, fue el rabino Hitrik de Nueva York. Tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, escuchar de él muchas cosas. Él falleció a los 106 años. Pero cuando fue a los 106, cuando falleció, un hombre lúcido hasta el último día también, un hombre lúcido. Pero el hijo contó, Herschel se llama el hijo, que ya es un hombre grande, él contó en el Shloishim, entonces él falleció hace unos 3, 4 años, contó en el Shloishim del padre, que el padre tenía algo muy interesante. El padre, cada vez que alguien le decía algo para ofenderlo, si alguien lo ofendía, él se reía como si era un chiste. Lo tomaba para chiste. Cuando alguien intentaba ofenderlo, lo tomaba para chiste. Y eso es se enfatiza mucho justamente en esto que dijimos haciendo el Maimónides en estos días, que no hay duda que una persona sana, o para estar sano mentalmente, emocionalmente, el aprender a no enojarse, aprender a liberar ciertas cuestiones que quedan ahí estancadas, son sumamente necesarias para llevar una vida sana. Y como dije, tiene mucho que ver con nuestros días, porque ya nos estamos ocupando tanto de nuestra salud, o no preocupando por nuestra salud, porque la verdad que estamos todos tranquilos, pero ocupándonos de nuestra salud. Y es bueno tener en cuenta estas cosas también, que la salud mental, la salud emocional, también la Torá tiene una receta para poder llevarlo adelante de una buena manera. Ahora sí, con respecto a la parashá de la semana, esta semana comenzamos el libro de Dvarim. Y tiene mucho que ver con lo que recién hablamos también, justo lo que vamos a hablar hoy, de la parashá. El libro de Dvarim es el quinto y último libro de la Torá.
tiene una cierta particularidad distinta a los demás libros, porque todos los demás libros, los 4 libros anteriores de la Torá, van contando a medida que va transcurriendo, ¿sí?, toda la historia, las leyes que fue enseñando Moshe después de la salida de Egipto. Pero el libro de Dvarim es netamente una preparación para la entrada del pueblo de Israel a la tierra de Israel. Ahí no se va hablando mientras está transcurriendo, sino todo lo contrario. El libro de Dvarim, Moshe hace un cierto resumen de todo lo que pasó desde que él se convirtió en líder del pueblo judío a la salida de Egipto, y como el pueblo judío se convierte en el pueblo judío, hace un resumen y hasta un reproche. También el libro de Dvarim es un libro donde hay cierto reproche al pueblo por diferentes situaciones que tuvieron que pasar, y cómo los Yehudim, como pueblo Israel, tomaron esas situaciones en vez de haber tomado de la manera correcta. Se consideró como que probaron a Hashem y lo desafiaron a Hashem a ver qué iba a hacer en ese momento. Y nombró varias de esas situaciones. Así empieza el libro de Dvarim, y los dice después habla en forma extensa de cada una de esas situaciones, pero en el principio los insinúa con ciertas palabras de situaciones que fueron pasando a los Yehudim en diferentes lugares, y esos son los lugares, como dijimos, que probaron a Hashem, desafiaron el pueblo judío a Hashem. Pero ahí también una enseñanza muy interesante, cómo Moshe reprochó al pueblo y cómo nombró esos lugares. Dice así: el pasuk, el versículo, nombra que esta situación de Moshe empezó a hablar al pueblo de Israel fue en el Midbar, en el desierto. Barabá es un lugar en el desierto. Molsuf, frente al Suf, otro lugar en el desierto. Ben Paran, Ben Tofel, entre tal lugar y tal lugar. Velabam Vechatzerot, el nombre del lugar. Vedi Zahav, y el lugar se llama Di Zahav. Este versículo hace referencia a diferentes lugares donde pasó el pueblo en ese viaje de 40 años. Y explica a los sabios que cada uno de estos lugares insinúa a uno de esos lugares donde el pueblo judío desafió a Hashem e hizo cosas que no corresponden. ¿Por qué dicen los sabios que a esto se refiere el versículo? Por algo muy simple. El versículo acá nombra lugares donde no existieron esos lugares. Por ejemplo, Vedi Zahav. El lugar que dice Vedi Zahav es un lugar que no encontramos bajo ningún concepto que estuvieran los judíos en ese lugar. En la Torá en ningún momento lo nombra, a no ser, sí o sí, que esté insinuando a otra cosa que no es el nombre del lugar, sino a una situación que pasó en ese lugar. Y explican, de hecho, que Vedi Zahav quiere decir el lugar del oro, así es la traducción literal, hace referencia, con eso el Moshe los está reprochando por el becerro de oro. Por el becerro de oro. Y es también lo que dice Midbar en el desierto, hace referencia está insinuando al que en el desierto, en alguna oportunidad, el pueblo judío reprochó a Hashem que no tenían agua, que no tenían para comer, o ciertas cosas que pasaban en el desierto. Y así cada uno de los lugares están haciendo referencia a comportamientos no adecuados, desafiantes, frente a Hashem, y ese es el reproche que tiene Moshe hacia el pueblo judío. Pero acá hay algo interesantísimo, y eso lo que resaltan nuestros sabios acá. 2 puntos. Primer punto es que no les habla en forma directa, en el sentido que no los reprocha diciéndolo mal que hicieron esto y esto y esto y esto y esto, sino solamente se los insinúa. Acá una de las cosas que se aprende de un líder como Moshe, que tenía todo el derecho
porque a Moshe le hicieron pasar las 1001. Moshe no era fácil ser guía del pueblo judío, no somos fáciles, los judíos no somos fáciles. Y el pueblo judío no le hizo la vida fácil a Moshe. Pero la grandeza de ese líder, un líder como Moshe, que cuando les toca reprochar al pueblo, no lo reprocha de una manera directa, acusando, juzgando, sino simplemente le da insinuaciones que en ciertos lugares no se comportaban como corresponde. Con cuidado. Así los reprochó, con un cuidado extremo, con un amor extremo, de solo insinuando los lugares donde no se comportaban como correspondía. Pero más aún todavía, algo más fuerte todavía, que ¿qué término usó para reprocharlos? Usó un término donde el mismo término puede ser una cierta excusa, una cierta defensa. O sea, que más allá de que se comportaron de una manera incorrecta y desafiaron a Hashem en todos estos lugares, como líder podía tener una visión de excusarlos por qué se comportaron de esa manera. Y vamos a nombrar uno a uno como ejemplo, algunos de los ejemplos. Por ejemplo, cuando dice que el pueblo judío desafió a Hashem en el desierto. ¿Por qué utiliza el término desierto? Porque es natural que una persona cuando está en una situación de desesperación, no están en un lugar, no están tranquilos en una casa, teniendo todo lo necesario, sino estando en el desierto puede pasar que la persona se confunda más fácil porque está desesperado. Si no hay agua, está desesperado que donde consigue el agua. Si no hay comida, está desesperado donde consigue la comida. Entonces, más allá de que les insinuó al pueblo que hubo situaciones en el desierto donde no se comportaban de la manera correcta, se las insinuó inclusive, no solo como insinuando, sino más aún todavía buscando un término que sirva de excusa y sirva de defensa al pueblo por qué se comportaron por qué hicieron lo que hicieron, más allá que no era correcto. Estando un ejemplo en el desierto no es un lugar normal donde uno dice, bueno, uno tiene la tranquilidad mental, que está todo bien y está todo en orden, y por eso ahí es más grave cuando una persona no mira las cosas de manera correcta. Otro ejemplo de reproche fue cuando estuvieron frente al Mar Rojo antes de partirse, que ahí muchos de los Yehudim también se dirigieron de una manera muy fuerte a Hashem, a Moshe, contra Hashem, diciendo, ¿para qué nos concebieron que estaban ahí a las orillas del Mar Rojo? Y tenían al pueblo egipcio que los estaba persiguiendo atrás. Tenían el mar por delante y no tenían escapatoria. Una gran parte del pueblo judío empezó a quejarse a Moshe y automáticamente contra Hashem. ¿Para qué nos sacaste? ¿O para qué Hashem nos sacó de Egipto? ¿Para venir y morir acá, frente al mar? ¿Para eso nos sacaste? Hubiésemos preferido quedarnos ahí en Egipto y seguir viviendo. Acá nos trajiste la muerte. Y también ahí, obviamente, Hashem después hizo el milagro, que se partió el mar, pasaron todos en el medio. Pero también ahí Hashem, que más allá que lo salvó, y ahora Moshe los está reprochando, ¿cómo puede ser que en ese momento se comportaron de esa manera a cierta parte del pueblo, se comportaron de esa manera? También acá utiliza el término Molsuf, frente al mar, porque con ese término está de alguna manera buscando la defensa, porque cuando una persona está en esa situación de desesperación, en un lugar donde ve que ya es una muerte segura, es natural que la persona pueda no elegir el camino correcto en ese momento. Entonces, nuevamente, Moshe los reprocha, pero con amor los reprocha, con cuidado y hasta defendiéndolos por el comportamiento que tuvieron. Como diciendo, entiendo lo que hiciste, entiendo que estabas desesperado. Igualmente tengo mi
función es explicarte que esa no es la manera. Haz también con el becerro de oro, que sin dudas se considera en la Torá, sin duda es el pecado más grave que tenemos en la historia de la Torá. Y también, como menciona Moshe, diciendo que tenía mucho oro, eso nombró el oro. Mucho oro, porque a veces cuando la persona tiene mucho, es más fácil confundirse. Cuando una persona tiene justo lo que tiene, entonces sabe agradecer, sabe manejar lo que tiene, pero cuando a veces a la persona, entre comillas, le sobra, es más fácil confundirse. Y por eso, ahí nuevamente Moshe los reprocha, pero los reprocha con amor y excusándolos y defendiéndolos. Y este es un punto, y ahora sí volvemos al punto que comenzamos el shiur, donde toda situación tenemos como mirarlo de dos maneras. Siempre hay una manera más agresiva de mirar, siempre una manera más radical, una perspectiva más estricta, pero a veces podemos cerrar ese ojo, abrir el otro ojo, y esa misma situación, mirarla desde otro aspecto, desde otro punto de vista, de una manera mucho más tranquila, más suave y menos estricta. Y a veces vamos a suponer, una persona que sabemos que se pone todos los días tefilín y hace como y dice el minyan y va al minyan y reza todos los días, escucha la Torá como corresponde, y un día va y se queda dormido en la mitad está en el shir y se queda dormido mientras están rezando. Puede venir uno y mirarlo, mirá ese que sinvergüenza, maleducado, no sabe ubicarse en el lugar que está, en un templo no se duerme, y cómo se queda dormido así en la mesa, es una manera de mirarlo. Y otra manera de mirarlo es, vaya a saber qué le pasó a la noche, puede ser que estuvo despierto a la noche con la esposa, no se sintió bien, los chicos, vaya a saber qué pasó y por eso se quedó dormido. La situación es la misma, la diferencia es con qué ojo lo estamos mirando, si con el ojo estricto o con el ojo no estricto. Y eso es lo que nos enseña acá un líder como Moshe. Inclusive Moshe, que puede ser una persona que es la persona encargada de reprocharlos, es el líder. El líder, parte de la obligación de un líder no es solamente todo lindo y todo bueno. A veces toca al líder dar un reproche, a veces toca al líder corregir los caminos de ese pueblo. Sin embargo, también ese reproche y esa corrección puede ser con amor, con cuidado, poniendo mismas excusas y entendiendo a la persona que se equivoca. Y esa es la misma idea de lo que empezamos el shiur con el Maimónides, que muchas de las cosas que nos enojan muchas veces es porque de un principio miramos las cosas de una manera muy severa. Entonces nos enoja, pero ese enojo al final nos termina perjudicando a nosotros mismos. Ese enojo al final termina siendo contraproducente. Y por eso, ya empezando el libro de Dvarim y empezando la ley de Maimónides, se nos enseña que la visión correcta de un yehudí siempre es con el buen ojo, con el ojo derecho, como se dice, Ain Tová, con el buen ojo, aprender, y que esa es una autoeducación que nos hacemos, que tenemos que aprender a hacer, de aprender a mirar las cosas con un ojo menos severo, con un ojo menos exigente. Y que también tenemos la seguridad, y así siempre lo decimos y siempre lo creemos, que cuando nosotros aprendemos a mirar todo de una manera más tranquila, de una manera más benévola, de una manera menos exigente hacia otros, también Hashem
a nosotros, nos mira de esa manera también. ¿Por qué? Porque nuestro comportamiento es hacia el prójimo, así explican los sabios, nuestro comportamiento hacia el prójimo es lo que refleja el comportamiento de Hashem hacia nosotros. Y es, como dice el versículo, el Shlomo HaMelech, Kamaim hapanim la panim, ken leva adam la adam, que así como cuando una persona, cuando se mira en el agua, ve su reflejo, así también, cuando de la manera que nosotros miramos a nuestro prójimo, de la manera que nosotros juzgamos y evaluamos a nuestro prójimo, también Hashem, eso es un reflejo para que Hashem haga exactamente lo mismo con nosotros. Y por eso, obviamente, cuando queremos, obviamente, que Hashem nos mire de una manera benévola, que Hashem nos excuse, que los reproches sean con amor y con cuidado, hasta también entonces esa es nuestra manera de lograrlo, para lograr que Hashem nos mire de esa manera, es cuando nosotros mismos nos comportamos con nuestro prójimo de esa misma manera también. ¿Y por qué es tan importante en estos días? Porque justamente mañana a la noche estamos comenzando los 9 días estrictos de duelo. Hasta ahora veníamos ya con 2 semanas de duelo, y es un duelo fuerte, ¿sí? No sé, como dijimos, no hay casamientos, bueno, ahora estamos en cuarentena, pero no hay casamientos, no se compra ropas nuevas y un montón de cosas. Sin embargo, los 9 días, desde mañana a la noche hasta el 9 de Av, son días más estrictos todavía, donde acostumbramos a no comer carne, a no tomar vino. Entonces, y más aún, entonces ahí, cuando estamos en días de duelos estrictos, donde está escrito que el segundo templo se destruyó por la falta de amor al prójimo, como hablamos la vez pasada, por la falta de amor al prójimo. Entonces, días donde tenemos que reforzar justamente ese amor al prójimo, donde tenemos que reforzar nuestra mirada buena, nuestra mirada benévola, nuestra mirada de bien hacia el prójimo, y de esa manera despertar ese mismo amor y esa misma mirada buena en Hashem hacia nosotros, para que ya termine estos días de duelo, termine estos días de sufrimiento, y que llevarnos a la alegría principal, que la alegría principal vamos a tenerla cuando venga el Mashiach y se reconstruya nuestro templo. Y eso es lo que pedimos entonces en estos días, que Hashem nos ayude a poder aprender a cambiar nuestra visión del mundo en general y nuestro prójimo en particular, para poder llegar a hacer siempre el bien en todo sentido y ser una luz que iluminamos a nuestro alrededor. Y así seguro vamos a tener Mashiach.